Es diversa la documentación en la que se basan los aeropuertos, ¿no? En la que basan sus actividades y documentos que son de exigencia para la actividad de aeropuerto. Uno de ellos es el plan de contingencia, el cual se establece sus procesos, sus partes, en el documento 8973, Manual de Seguridad para Protección de la Aviación Civil, específicamente en el capítulo 5. En este caso, la temática que vamos a tratar es acerca de los planes de contingencia, su integración y su conformación. En la base de la diapositiva podrán ver la referencia para que tengan el punto claro y puedan comparar con el documento al cual hago mención. Para entrar en esencia de la temática, es importante que tengamos claros algunos conceptos, como ¿qué es el plan de contingencia? ¿Para qué sirve? Y bueno, el cual vamos a desarrollar a continuación. Nos dice que es el documento donde se recogen las medidas organizativas ante cualquier eventualidad con el fin de minimizar los daños materiales y personales, asegurándose que puedan utilizarse todos los recursos disponibles. Objetivos del plan de contingencia. Dar respuesta adecuada a los actos de interferencia ilícita. Es importante que tengamos claro que el plan de contingencia está dado más que todo para el tema de la seguridad. ¿Y por qué nos interesa a nosotros el contenido del plan de contingencia? Porque dada las condiciones que se puedan presentar durante una condición establecida en el plan de contingencia, que puede ser un tema de interferencia ilícita, se puede afectar, se pueden desarrollar otro tipo de emergencia donde se requiera la intervención del CI. De ahí la razón por la cual se necesita conocer a profundidad o en la medida el tema de responsabilidades del CI. Como les mencioné al inicio de este tema, eh, la referencia para el desarrollo del plan de contingencia se encuentra en el capítulo número 5 del documento 8973. Este documento lo pueden consultar en la misma plataforma en la que estamos trabajando y pueden ver en extensión el contenido. A continuación lo que voy a hacer es hacer mención de pequeñas partes principales del contenido con respecto a cada numeral. Vamos a conocer lo siguiente. Numeral 5.1.1. Como parte de las instrucciones de seguridad de un plan de manejo de crisis, las instrucciones para emergencia y los planes de contingencia deberían de elaborarse a escala nacional y para cada aeropuerto. Bueno, en nuestro medio, la parte de aeropuerto, estamos manejando un plan de contingencia exclusivamente a nivel de aeropuerto y podremos definirlo como a escala a nivel nacional, dado de que tiene un impacto en todos los aeropuertos y además involucra diferentes instituciones, las cuales se hacen su participación cuando se requiere o cuando se presenta una situación de interferencia ilícita. El Plan Nacional de Contingencia debería concentrarse principalmente en incidentes que afectan a las aeronaves en vuelo, mientras que los planes de contingencia para el aeropuerto deberían concentrarse más en incidentes que ocurren en tierra. En este caso estamos definiendo, o lo que conocemos es un plan de contingencia para o exclusivamente para los aeropuertos. Instrucciones del plan de contingencia. Estas instrucciones deberían por lo menos tratar de medidas para una segunda inspección de pasajeros, equipaje, carga, correo y suministros a raíz de una amenaza. Como les vengo comentando, vamos a tratar estos temas a grosso modo,
más como un tema de conocimiento. Si quieren expandir su conocimiento acerca del plan de contingencia o de la información que les estoy brindando, pueden consultar el documento 8973 en su capítulo número 5. También dentro de la instrucción del plan de contingencia debería contemplar medidas que han de tomarse con respecto al apoderamiento ilícito o al sabotaje de aeronaves. Medidas que han de tomarse con respecto a ataques en un aeropuerto contra aeronaves o contra instalaciones. Amenazas de tales actos. Investigación de artefactos explosivos u otros peligros posibles en los aeropuertos o dentro de las aeronaves. Y planes de contingencia que querían contener procedimientos para neutralizar esos objetivos. Los planes de contingencia de los aeropuertos para los incidentes de seguridad de la aviación deberían compilarse casi de la misma manera en que se preparan los planes de emergencia. Los planes de emergencia de los aeropuertos para hacer frente a las emergencias que no son de seguridad de la aviación y que ocurren en los aeropuertos. El Plan Nacional de Contingencia también debería seguir el mismo formato, pero debería concentrarse más en los incidentes o emergencias en vuelo. Bueno, este punto, ¿verdad? De los planes nacionales de contingencia se vio en el punto, bueno, es generalmente lo que trata y en lo que se va a basar las definiciones. En el Manual de Servicios de Aeropuerto, documento 9137, parte 7, planificación de emergencia en el aeropuerto, figura más información sobre la preparación de planes de emergencia para aeropuertos. Bueno, no necesariamente se va a concentrar toda la información en el documento que hago referencia, sino que para hacer algo con el contenido que no se les escape nada, sería importante hacer consultas al documento 9137, parte 7. El documento que también ya lo analizamos cuando tratamos el tema de los planes de emergencia. Numeral 513. A fin de alcanzar este objetivo, los planes de contingencia para aeropuertos y también los nacionales deberían exponerse en un manual de fácil comprensión. Si fuera posible, debería considerarse incluir los planes de contingencia para aeropuertos en los últimos manuales de emergencia de aeródromos y el Plan Nacional de Contingencia en el Programa Nacional de Seguridad, y debería de contener los siguientes elementos: políticas de vigor, opciones posibles, medidas que han de aplicarse, recursos disponibles, responsabilidades y proceso decisorio, enlaces en autoridades y delegación de poderes. Si en este caso estos elementos que menciona los vamos a ver involucrados en diferentes documentos, y si se dan cuenta, por ejemplo, en los documentos que nosotros utilizamos como los procedimientos del CI, se ven reflejados estos puntos: política de vigor, cuando hablamos de las referencias o el régimen legal en la que se está basando, de los documentos de consulta, las leyes vigentes, qué opciones posibles. Es bueno también reflejar alternativas, no solamente enfocarse en un punto, sino que si no sucede esto, ¿qué más voy a hacer? De ahí, cuando miramos el tema de los procedimientos, que me estoy saliendo un poco, se establecen diferentes tipos de atenciones a diferentes circunstancias que se presentan. Medidas que han de aplicarse, bueno, el desarrollo de procedimientos, los recursos disponibles, eso lo vemos. Las responsabilidades, ahí se debería ver reflejado cuáles van a ser responsabilidades del CI, qué van a hacerse en caso de cuál sería la acción del CI. Más adelante vamos a estar viendo en otras temáticas cómo se debería de reflejar la acción del CI
durante una contingencia. Y procesos decisorios, enlaces de las autoridades y delegación de poderes. Tiene que estar bastante claro siempre para que no haya injerencias de un sector o de una entidad en el proceso de otro. Y estos igual tienen que ser socializados. De ahí se ve cuando se realizan los procesos de estudio o de preparación o de socialización donde se hacen simulacros de la parte de contingencia. El Plan Nacional de Contingencia debería elaborarse en cooperación con los organismos y las autoridades nacionales que toman parte en la resolución de grandes incidencias y emergencias en el Estado y en su espacio aéreo, considerando las capacidades, los recursos y el potencial de cada aeropuerto y de cada región. Bueno, aquí nos menciona, ¿verdad?, que debería desarrollarse eh, en, en cooperación con los diferentes organismos. Espero que así se haga, que se esté realizando de esa manera. A nivel de aeropuertos, cada plan de contingencia debería ser un programa coordinado entre las autoridades y los organismos nacionales, cada aeropuerto y las comunidades circundantes. Esto es conveniente dado que la planificación y los procedimientos necesarios para manejar la situación de grandes emergencias respecto a la seguridad en los aeropuertos son similares a otros tipos de emergencias que pueden afectar a una comunidad, particularmente en la respuesta de la autoridad responsable de las funciones de policía y de los organismos de asistencia médica. El plan de contingencia para el aeropuerto debería contener los detalles de las respuestas coordinadas o la participación de todos los organismos existentes, tanto dentro como fuera del aeropuerto, que podrían ayudar a responder en tales emergencias. Y también deberían de designar las funciones específicas que debe asumir cada organismo que participa en la respuesta. Ejemplos de tales organismos tendríamos a las autoridades de gobierno, a las autoridades responsables de las funciones de policía, también a la administración de aeropuertos, eh, los servicios de tránsito aéreo, los explotadores de las aeronaves, el ejército, los servicios médicos y por supuesto el servicio de salvamento y extinción de incendios. Y eh, como otro apoyo a ello estaría la parte de hospitales. Cada aeropuerto y comunidad tiene sus propias necesidades y peculiaridades debido a las diferencias políticas, jurisdiccionales y del organismo. Sin embargo, las necesidades básicas y los conceptos de planificación de emergencia en materia de seguridad siguen siendo las mismas, y los principales problemas comunes que deben resolver son mandos, control y comunicación. Eh, claro, la parte de la documentación en la cual nosotros estamos haciendo o tomando los lineamientos para el desarrollo de los planes eh, son lineamientos que son establecidos para todos, pero estos deben de tomarse o al momento de diseñar los planes deben considerarse las realidades, el ambiente en lo que se está desarrollando, qué aplica, qué no, qué de esto no aplica. También, como le dice, aspectos que son de importantes que deben resolverse en la parte de mando. ¿Por qué de mando? ¿Quiénes van a ser las personas que van a tener el control al momento de una incidencia? Eh, y bueno, aquí estoy también estableciendo la parte de control, van alineados, y la parte de comunicación. Todos estos conceptos van entrelazados. Tiene que haber un mando claro para que se establezca un control, pero esto solamente se va a lograr mediante una comunicación. La comunicación se lograría por mediante la socialización de los planes con las diferentes entidades. La elaboración de un plan de contingencia en un aeropuerto es un gran proyecto y debería respetar los siguientes principios. Debería de tener desarrollo del proyecto, planificación,
definición también de los objetivos y del equipo. Deberíamos de identificar los riesgos posibles teniendo en consideración los puntos fuertes y débiles del aeropuerto, las políticas del Estado y el ambiente local, nacional y regional. Va a ser muy distinto el establecimiento de un plan de contingencia en nuestro país a diferencia de un país, para irnos, vamos a mencionar Europa, en un país europeo donde las realidades son muy distintas, donde no se viven este tipo de realidad social, con las manifestaciones u otras situaciones que pondrían en riesgo la operación en los aeropuertos. También se deberían de elaborar medidas y respuestas posibles ante, ante cada situación o cada condición de riesgo para las actividades del aeropuerto y que se puedan convertir en una condición de interferencia ilícita. Aplicación de los recursos materiales y humanos necesarios para una respuesta eficaz. Se deben de considerar cada uno de ellos, la parte de asignación de tareas, la parte de administración de los recursos, como lo vimos en el tema anterior, tanto en la parte material, que vamos a incluir la parte de equipo, los diferentes materiales que se puedan implementar para poder realizar una tarea y el factor humano, eh, tomando en cuenta la administración en parte del conocimiento, en parte del tiempo de desarrollo de actividades, la asignación de tareas, en qué tanto tiempo puede desarrollar eh, o puede dedicar tiempo a una tarea. Y bueno, toda esa consideración para poder tener una respuesta eficaz. Antes de preparar un plan de contingencia, es indispensable realizar una evaluación completa para obtener información sobre la configuración y también las instalaciones de los aeropuertos. Se tiene que estudiar detalladamente para que no se nos pase ningún detalle, que cada área esté contemplada en el plan de contingencia, eh, considerando que si sucede algo en determinada área, qué acción se va a tomar ahí. Se va a necesitar una evacuación, tienen que considerar las diferentes salidas, qué punto es el más cercano para poder hacer una evacuación y si ese punto es más cercano, eh, qué situaciones podría enfrentar al salir por ese lugar. Es importante esa consideración. Tal estudio debe incluir los puntos vulnerables, la amplitud de los servicios de apoyo disponibles dentro y fuera del aeropuerto, la facilidad para evacuar el personal y desviar las aeronaves de las terminales normales y los lugares disponibles para uso de la policía, así como proyectos de iluminación, comunicación y puntos de acceso en todo el aeropuerto. Pues miren que la cantidad de puntos a observar. Si hay un acto de interferencia ilícita, eh, todo lo que se tendría que hacer, se tendría que pensar en temas de desviar aeronaves hacia aeropuertos alternos. Eh, Puede caer la noche, la parte de iluminación que tiene que ser considerada. La comunicación es indispensable y considerar todos los puntos de acceso y que también la vulnerabilidad de estos. El reconocimiento debería identificar y estudiar en especial los puntos más ventajosos en los que podría situarse una aeronave de objeto de apoderamiento ilícito. Más adelante vamos a tratar este punto de el lugar de ubicación de una aeronave que ha sido tomada eh, por medio de un apoderamiento ilícito. Eh, Aquí van a existir diferentes situaciones, negociaciones con las personas que han tomado la aeronave, si ellos acceden también a poder mover la aeronave hacia otro punto. Y bueno, más adelante vamos a entrar más en estos detalles.
También debería considerarse la parte de contar con mapas, planos y fotografías actualizados del aeropuerto, alrededores y los principales tipos de aeronave empleada por los grandes explotadores de aeronaves, así como un modelo a escala del aeropuerto. Son ayudas valiosísimas para la planificación y para impartir la instrucción. Es importante que en cada uno de estos elementos mencionados se pueda ver claramente y que las personas que sean capacitadas puedan comprender qué es lo que se pretende, cuál es la idea, qué hacer, a dónde me voy a mover, a dónde estoy yo parado. Es importante que sepa interpretar cada una de estas áreas, es importante que se mueva, es importante que conozca cada uno de estos lugares, eh, porque es necesario que conozca el aeropuerto en el cual se moviliza y eso le da una visión de qué hacer. Y algo que es importante, como les he dicho, dos cabezas piensan mejor que una. Hoy uno les puede estar dando una capacitación, pero si las personas están concentradas y si la instrucción también es efectiva, puede ayudar a que estas otras personas que están siendo capacitadas vean puntos que de repente los que están en el equipo de expertos no estén contemplando. Entonces, entre más gente capacitemos, entre mejor lo hagamos, entre mejor involucremos herramientas de conocimiento, mayor va a ser el impacto en la capacitación de manera positiva, que al final se va a traducir en desarrollo de más herramientas, desarrollo e identificación de, de necesidades que de repente en lo que se tiene en el momento no está contemplado. De ser posible, debería organizarse la preparación e instrucción anticipada de las fuerzas que podrían participar en la respuesta, familiarizándola con las instalaciones locales. Es necesario, ¿verdad?, establecer las eh, tareas periódicas de reconocimiento del aeródromo y que igual las entidades que nos puedan apoyar también tengan conocimiento del lugar. Aquí les establezco algunos documentos. Se debería contemplar diversos temas en la elaboración del plan de contingencia, haciendo el análisis respectivo de las necesidades tomando en consideración los siguientes puntos establecidos en este capítulo 5 del documento 89-23. Se debería establecer una evaluación de la amenaza y gestión de riesgos. Debería realizar ejercicios de plan de contingencia. Se debería establecer un equipo de manejo de crisis. Se debería tener acceso y control de lugares del incidente. Establecer los puestos aislados de estacionamiento de aeronave. Considerar la parte de artefactos explosivos sospechosos. Tener un centro de operaciones para la emergencia. La comunicación siempre es fundamental en todo proceso. Áreas para prensa y medios de comunicación. Información telefónica y para familiares. Y lo que son las respuestas a las amenazas. A continuación vamos a detallar cada uno de ellos. No voy a entrar en el desarrollo total de cada uno, sino la esencia de cada uno de estos. Evaluación de la amenaza y gestión de riesgos. A fin de asegurar la aplicación eficaz de medidas de seguridad preventivas, el nivel de amenaza debe examinarse continuamente, teniendo en cuenta la situación nacional, regional e internacional. La planificación de contingencia es importante para promover una reacción coordinada y oportuna según el nivel de la amenaza. A fin de asegurar esta reacción en caso de un incidente grave de interferencia ilícita que supone una respuesta del gobierno nacionales, los planes nacionales de contingencia deberían incluir detalles sobre políticas, funciones, líneas de mando y comunicación desde el nivel más alto hasta la autoridad al mando y de control en el lugar. Ejercicio del plan de contingencia. Los planes de contingencia deberían ponerse en práctica y ser objeto de ejercicios con regularidad.
a fin de identificar los puntos débiles y las modificaciones necesarias para concluir sin daño una situación de emergencia real. Debería ponerse un énfasis particular en asegurar la fiabilidad operacional y la compatibilidad de todo el equipo de comunicación designado para usarlo durante un incidente. Equipo de manejo de crisis. El Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil debe establecer en términos claros y concisos las oficinas y organismos responsables para manejar cada tipo de suceso. Al mismo tiempo, los planes de contingencia que requiere el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil debería ofrecer la flexibilidad necesaria para que haya una respuesta eficaz a las eventualidades que puedan surgir durante un suceso. Es considerando, ¿verdad?, de que ninguna situación de emergencia, condición de emergencia, va a tener una situación lineal proyectada, sino que puede tener variaciones. Entonces, ante ello, es importante que se esté preparado ante esas eventualidades, dentro de las eventualidades que puedan surgir. Acceso y control del lugar del incidente. Debería establecerse una zona controlada que abarque el área principal del incidente. Dentro de las zonas controladas debería establecerse un cordón externo y otro interno que rodee el incidente propiamente dicho, con un puesto de mando avanzado para controlar todo el acceso al cordón interno. Normalmente los cordones están protegidos por personal armado. El objetivo del cordón externo es proteger el lugar del incidente e impedir que el público, la prensa y el personal del aeropuerto y de los explotadores de la aeronave que no son indispensables tengan acceso al lugar. El objetivo del cordón interno es aislar el lugar del incidente e impedir que tenga acceso al mismo toda persona que no esté directamente involucrada en la solución de la crisis. Como les mencionaba anteriormente, es importante de que se esté establecido la parte de mando, control y comunicación. ¿Quiénes van a tomar el mando? ¿Quiénes son los responsables a dirigir para tener un control de la emergencia, establecer la parte de negociaciones, establecer las partes de inspecciones, eh, la parte de aislamiento de aeronave y bueno, todos esos procesos. Puesto aislado de estacionamiento de aeronave. Es importante que cuando se sospeche que una aeronave tiene un artefacto explosivo o una sustancia peligrosa a bordo, quede aislada de las operaciones normales. Para lograrlo, cada aeropuerto debería asignar un puesto aislado de estacionamiento al que pueda trasladarse tal aeronave. De ser posible, el lugar elegido debería estar a un mínimo de 400 metros de todo otro puesto de estacionamiento de aeronave, calle de rodaje, pistas, edificios, zona pública, zona de depósito de combustible o de almacenamiento de explosivos o material incendiario. Recuerden, ¿verdad? 400 metros. Artefactos explosivos sospechosos. Si se encuentra a bordo de una aeronave o en el equipo, los edificios o las instalaciones, un artefacto o una sustancia que se sospecha son explosivos, es esencial ocuparse del caso inmediatamente. El transporte del artefacto o sustancia hacia afuera del aeropuerto a través de zonas públicas crea riesgos innecesarios, por lo tanto se recomienda que en los aeropuertos haya un área aislada de desmantelamiento. Idealmente dicho lugar debería estar próximo para no menos de 100 metros del puesto aislado de estacionamiento de aeronave. En los mapas o dentro de lo que contempla el aeródromo, además de existir un puesto de aislamiento de estacionamiento aislado para aeronave, también hay otros puntos que se conoce como punto de detonación de explosivos. Es importante que lo conozcamos, que estén bien identificados esos lugares y que los sepamos identificar en el mapa cuadriculado. Centro de Operaciones de Emergencia.
El plan de contingencia para responder a un incidente de interferencia ilícita a escala nacional y del aeropuerto, cuando se ponga en práctica, debe controlarse de un emplazamiento central. La mejor manera de lograrse es mediante un centro de mando o centro de operaciones de emergencia. La información sobre planificación, establecimiento y funcionamiento de los centros de operación de emergencia del aeropuerto. Recuerden, tuvimos dentro de la misma temática que hemos visto en el curso de manejo de crisis, también vimos lo que fue la parte de emplazamiento del COE y donde se ven cuáles son los recursos con los que debería de contar. 5.9. Comunicaciones. La comunicación, a menos que haya tomado posición, probablemente sea un problema importante. Deben hacerse anticipadamente arreglos de contingencia para avisar a los administradores de los servicios telefónicos. Será necesario enlace entre el puesto de mando avanzado y el personal desplegado dentro del cordón interno. También será necesario los enlaces con el COE. Probablemente el sistema de radio sea el único que ofrece el grado de flexibilidad necesario, pero cabe recordar que las transmisiones de radio pueden ser escuchadas por los perpetradores, la prensa y otras personas, a menos que estén codificadas o se empleen métodos de transmisión seguros. Prensa y medios de comunicación. La presión del interés de los medios informativos durante un gran incidente relacionado con la seguridad será considerable. Es importante que los medios de comunicación sean tratados de una manera justa, pero firme, para asegurar que no publiquen información que puede impedir llevar a cabo las medidas planificadas o que adopten las fuerzas de seguridad. El control de la información acerca de la situación es de principal importancia, dado que, en el pasado, las comunicaciones radiofónicas de la policía y las aeronaves fueron interceptadas y retransmitidas como noticia en las redes públicas. Información telefónica y familiares. Debería haber instalaciones separadas fuera del COE para atender al público que solicita información con respecto a las personas involucradas en el incidente. Será necesario establecer un centro telefónico de información que no debe estar necesariamente en el sitio del incidente, con un número de teléfono dedicado y personal capacitado para atender el elevado número de llamadas del público, familiares y amigos de personas afectadas. Cabe esperar llamadas del extranjero en diferentes idiomas. Respuesta a las amenazas. Es muy importante que el plan de contingencia del aeropuerto refleje claramente, de conformidad con el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, la responsabilidad en cuanto a la evaluación de todas las amenazas de bomba y violencias posibles, sea que afecten a aeronaves en tierra o en vuelo o a edificios en el aeropuerto. Deben nombrarse evaluadores y entrenarlos adecuadamente a fin de que puedan evaluar las amenazas y proporcionar orientación respecto a qué medidas de seguridad se consideran apropiadas para hacer frente a las amenazas recibidas. Responsabilidades del CI en la contingencia. Bueno, eh, la parte anterior, a grosso modo, la tratamos para que miremos los diferentes elementos que deberían integrar un plan de contingencia. Pero en esencia lo que nos interesa es el papel que tiene que desempeñar el CI y es lo que vamos a tratar a continuación. Acto de interferencia ilícita. Acto o tentativa destinados a comprometer la seguridad de la aviación civil, incluyendo lo siguiente: apoderamiento ilícito de aeronaves, destrucción de aeronave en servicio, toma de rehenes a bordo o en los aeródromos, intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave en un aeropuerto o en el recinto de una instalación aeronáutica, introducción a bordo de una aeronave o en un aeropuerto de armas o de artefactos o sustancias peligrosas con fines criminales, uso de una aeronave en servicio con el propósito de causar la muerte, comunicación de información falsa que comprometa la seguridad de una aeronave en vuelo o en tierra. Bueno, estas consideraciones en lo que respecta a puntos que deben ser considerados en la parte del desarrollo, en este caso también de los procedimientos que pueda reflejar el plan de contingencia.
Como referencia a la parte o establecimiento de lo que de las responsabilidades del CI, tenemos lo que dice el anexo 14, el anexo 14 y 17 en su numeral 3.14. Y también tenemos el documento 9137, parte 1, en el numeral 12.4.23. En esencia, lo que voy a reflejar ahorita es lo que establecen estos documentos y que menciona prácticamente lo mismo. La responsabilidad del CI en caso de diferencia ilícita se verá limitado a la reacción de apoyo girado por la responsabilidad de la atención de estos casos. Es importante considerar las posibles emergencias que se puedan derivar de estos casos y que deberán ser atendidas según procedimientos de acción establecidos para el CI. Bueno, en nuestro manual de procedimientos, de funciones y procedimientos, se establecen tareas o procedimientos relacionados a la parte de interferencia ilícita. Por ejemplo, explosión en aeronave, explosiones en edificio, y bueno, ese tipo de acciones. Más adelante vamos a detallar estos procedimientos. Papel del CI. De una interferencia ilícita se puede derivar diversas condiciones de emergencia, siendo vital imaginar cualquier escenario, los cuales deben ser detallados en la lista de procedimientos. Por ejemplo, emergencia por explosión en aeronave o en estructuras del aeropuerto, en las cuales se consideran procedimientos de nivel de alerta tanto en aeronave como en estructura, asimismo la actuación del servicio de respuesta médica. Bueno, aquí condiciones posibles, ¿verdad? La parte de explosiones en aeronave o en estructuras y la parte de las alertas, tanto en aeronaves, cuando hablamos de una alerta 1, alerta 2, alerta 3, dado que una condición de interferencia ilícita se puede dar en vuelo. Asimismo, la actuación del servicio de respuesta médica. Va a ser necesario atención de personas, establecer una zona de triage de ser necesario. Entonces de ahí la necesidad de contemplar estos puntos. Papel del CI. De acuerdo a lo establecido en el anexo 14 y 17 en sus numerales 3.14 y el documento 9137 parte 1, numeral 12.4.23, los puestos de estacionamiento aislados de la nave deberán de estar a la distancia máxima posible, pero en ningún caso a menos de 100 metros. Partiendo de esta premisa, las unidades del CI deberán de ubicarse en una distancia nunca menor de 100 metros, pero necesario para una respuesta pronta, considerando las condiciones reales para salvaguardar la vida de los especialistas CI. Bueno, esto no se establece en estos documentos. Sin embargo, leyendo el documento eh, para la parte de establecer, para el desarrollo del plan de contingencia, nos dice lo siguiente. Puesto aislado de estacionamiento de aeronave. Es importante que cuando se sospeche que una aeronave tiene un artefacto explosivo o una sustancia peligrosa a bordo, quede aislada de las operaciones normales. Para lograrlo, cada aeropuerto debería asignar un puesto aislado de estacionamiento al que pueda trasladarse tal aeronave. De ser posible, el lugar elegido debería estar a un mínimo de 400 metros de todo otro puesto de estacionamiento de aeronave, calle de rodaje, pistas, edificios, zonas públicas, zonas de depósito de combustible o de almacenamiento de explosivos o materiales incendiarios. Bueno, en el documento, en el anexo 14, en el anexo 17 y el documento 9137, parte 1, nos establece que el punto de estacionamiento aislado para aeronave debería estar en un lugar eh, alejado de de, de estacionamientos de aeronave, de otros puestos de estacionamiento de aeronave, de calles de rodaje, pistas, edificios, zonas públicas, zonas de depósito de combustible
o de almacenamiento de explosivos o materiales incendiarios. Estos documentos nos mencionan que debería estar a una distancia nunca menor a 100 metros. Sin embargo, ya el documento, el capítulo 5, el documento 8973, nos dice, ya nos entra como más exigente y nos dice que debería de estar el punto, el lugar designado para el punto de aislamiento, el punto aislado de estacionamiento de aeronave debería estar a una distancia, a estar un mínimo de 400 metros. Eso significa de que el CI o la respuesta del CI debería de considerar estas distancias de 400 metros. Yo en mi caso establecería, si nos dicen 400 metros, de repente me pondría unos 500 metros para que me permitiría, en todo caso, estar eh, en una posición adecuada que me permita actuar inmediatamente en caso de ser necesario la intervención del CI. Entonces, quiero que quedemos claros. La distancia, en base a la exigencia mayor, debería no ser menor a 400 metros de la zona del incidente. Significa que no debería, cerca de este lugar no debería haber edificios como la parte del CI, gasolineras, puede ser la parte de otro lugar donde se manejan explosivos, como puede ser la parte de pirotecnia de fauna, o entre otros. Papel del CI. En los procedimientos CI se busca establecer los peores escenarios, los cuales serán entendidos de acuerdo a los lineamientos pertinentes según el tipo de emergencia resultante. Para el tema de interferencias ilícitas, el CI cuenta con los siguientes procedimientos: amenazas de bomba a la infraestructura, amenazas de bomba en aeronaves. Papel del CI. Ante cualquier condición de interferencia ilícita, colateralmente se pueden ver derivados emergencias de extinción en aeronave, estructuras o mixtas, que puede darse tanto en una aeronave, se puede estar dando en una aeronave como en una estructura. Emergencias médicas en las diferentes clasificaciones, emergencias médicas en las diferentes clasificaciones de pacientes, o emergencias por materiales peligrosos. Aquí les establezco algunos escenarios que pueden plantearse o que se pueden dar en el peor de los casos. Bueno, en conclusión con el tema de la responsabilidad del CI en contingencia. El CI debería estar atento al llamado, en este caso puede ser la parte de torre de control, donde nos informa de una condición de interferencia ilícita. ¿Qué va a hacer el CI en este caso? El CI va a estar atento a las instrucciones que se le puedan estar brindando. Puede ser, como mencionamos en el proceso, puede darse por una emergencia en una aeronave en vuelo, en una aeronave en tierra, puede ser temas en la misma estructura del aeropuerto donde se presente el caso. Otra situación que se pueda considerar como tema de interferencia ilícita es en los casos cuando hay manifestaciones y que las manifestaciones las dirigen hacia los aeropuertos y se ve afectada la operatividad de los aeropuertos. Eso requiere que se active la contingencia y los organismos de seguridad hagan su actuación. Los documentos, el documento 9137, el
en la parte 1, el anexo 14, el anexo 17, nos establecen que el punto de estacionamiento aislado de aeronave debería estar a una distancia nunca menor a 100 metros de edificios, estaciones de combustible, eh, puede ser zonas donde se encuentra algún tipo de explosivo, pero el documento 8973 ya es como más exigente en su numeral, donde nos dice que no deberían de establecerse a una distancia de 400 metros. Eso nos pone o nos replantea eh, qué distancia sería la prudente para el CI. En este caso, si el 8973 nos dice 400 metros, consideraría estar a una distancia de ser necesario o en una posición de alerta a una distancia no menor a 500 metros. Bueno, esto con respecto a la parte de responsabilidad del CI.